Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Estudio Bíblico Maná por la pastora Pili Alfaro. Abordará el tema 30 días en Isaías 61. Las bases fundamentales para la esencia de este estudio de 30 días en el libro de Isaías 61 son: ¿Cómo podría haber sabido que estaba perdida si tú no me hubieras buscado y encontrado? ¿Cómo podría haber sabido que estaba ciega si tú no me hubieras hecho ver? ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si tú no me hubieras vendado con tu amor? ¿Cómo podría haber gemido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Los temas que abordan esta campaña de 30 días en Isaías 61 se refieren a desatar las cuerdas del yugo, quitar los obstáculos, reedificar las ruinas antiguas, vendar a los quebrantados de corazón, gloria en lugar de ceniza, el alfarero y el barro. Acompáñanos en este viaje. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico 30 días en Isaías 61. Estamos hoy en el día 4. Y yo creo que en estos 3 días pasados ya como que empezamos a entender un poco el propósito de la campaña, para dónde vamos y por qué el destino de la campaña toma ese rumbo de aprender, de enseñar, de meditar. No solo meditar, sino confrontación, ¿verdad? Cada día vamos a ser más y más confrontados, pero ese es el proceso de la sanidad. No huyas cuando estés siendo pasado por un proceso de sanidad. Al contrario, sostente, persevera, que el Eterno ya está hablando en tu vida y va a obrar. Te aseguro que va a obrar poderosamente. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 61, donde estamos tomando nuestra campaña. Esa cita me marcó totalmente mi vida, desde el comienzo de mi proceso de sanidad hasta el día de hoy. Dice la palabra: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí. Esta es la palabra que vamos a desarrollar hoy. Y la parte que vamos a desarrollar hoy es: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Subrayen la palabra abatidos, porque ya vimos las primeras letras de la Isaías 61:1. ¿Qué será la palabra abatidos? ¿Por qué el Eterno nos coloca esa cita tan importante? Pero ¿por qué nos deja la palabra abatidos como algo como, wow, coloquemos cuidado aquí? Yo quiero que hoy el tema lo centremos en la palabra abatidos. Mucha gente está abatida hoy. Abatida por sus problemas emocionales, físicos, ¿verdad? Por sus problemas espirituales. Y no encuentra la solución porque no sabe dónde está el momento de estar abatido en su espíritu. Entonces hay que enviar una palabra para este momento. Déjame compartirte que el ser humano, ya lo hemos hablado dentro de la cita de toda la campaña, en 1 de Tesalonicenses 5:23, el tema de la campaña está basado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, y en la relación que tiene el alma, el espíritu con el cuerpo. Entonces, para poder entender esto, necesitamos colocar 3 puntos importantísimos en nuestra vida. En la Biblia, el Rúa es el espíritu. Rúa es el espíritu del ser humano. ¿Qué más tiene el ser humano? Tiene un nesma, un aliento de vida, un soplo del omnipotente. ¿Recuerdan que en la Biblia existe el soplo del omnipotente? Perfecto, ¿verdad? Y luego tenemos el nefesh, que es el alma.
Entonces, en el Neshma está lo que es el aliento de vida del ser humano, que entra en la voluntad del ser humano. Pero en el Nefesh está el alma, las emociones del ser humano. Así fuimos cableados por el Eterno. Cuando el Eterno creó, Adán, ¿verdad? Adán lo creó como un cuerpo. Tenía solamente el cuerpo, pero ¿qué le faltaba? El lesma, el aliento de vida, el soplo del omnipotente. Sin eso era simplemente un cuerpo. Pero sopló sobre él aliento de vida. Ese aliento de vida, chispa divina del Eterno sobre el hombre. Pero déjame decirte, es que no solo creó al hombre, creó a los animales. También les dio chispa de vida. Y creó la naturaleza. Y también le dio chispa de vida. Pero al único que le dio ese momento, ese nesma verdadero del aliento de vida, el soplo del omnipotente, fue al ser humano. Esa es la gran diferencia que hay entre toda la creación del reino y el ser humano. Eso tiene que ser marcado en nuestra vida. Ahora, en el momento en que el Eterno sopló el aliento de vida sobre el ser humano, yo quiero decirte que el ser humano fue creado perfecto, eternamente perfecto. Era un ser tripartito perfecto, hasta el momento en donde el ser humano falla con el Señor y peca, comete el pecado con el Señor. Ahí cambió completamente todo el cuerpo del ser humano, todo su nefesh y todo su espíritu, su ruach. Muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué pasó allí? Cuando el Eterno entonces dice que envió a predicar ese momento de las buenas nuevas. Recuerde que las buenas nuevas es el Evangelio del Eterno, que trae la sanidad, la liberación, la restauración, ¿verdad? Acuérdense de Marcos capítulo 1, muy importante. Entonces viene a predicar el Evangelio de las buenas nuevas, que es un evangelio que ya había sido prescrito en Génesis 3:15. Para las personas que han escuchado el tema de Génesis 3:15, vaya al estudio bíblico de Maná y allí encuentra toda la enseñanza de lo que significó Génesis 3:15, porque sin eso poco entiendes del tema de la promesa redentora o de las buenas nuevas. Entonces vemos que las buenas nuevas de los abatidos es el tema central del evangelio de nuestro amado Yeshua. Porque a él le ocurrió que esa era la forma. No, amados. Porque resulta que en el reino del Eterno, para que el Mesías fuese nombrado Mesías, o sea, una de las características, una de las funciones del Mesías era que iba a traer restauración a los abatidos. Número 2, una de las cosas más importantes del Mesías era que la señal más grande que tenía era la sanidad de los leprosos, y la tercera era traer el reino del Padre en restauración y la unidad en el cuerpo de Israel. Todo lo cumplió. Todo lo cumplió. Entonces, si esa es una verdad espiritual para nosotros, si me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, te voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes eran los abatidos? ¿Era gente extraña o era gente de la casa? Muy importante, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 9 y en el verso 12, vaya conmigo a esa cita, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O usted va al médico sano. No creo que usted vaya al médico sano, a no ser que se vaya a hacer un examen de chequeo. Pero usted no va porque está enfermo. Usted va porque le van a hacer un chequeo. ¿Quiénes van al médico? Pues los que están enfermos. Entonces, Yeshua está diciendo: óigame, pues yo estoy aquí porque necesitan sanidad. Interesante. Parece tontita la posición, pero es importante. Entonces, recapitulemos. El ser humano es un ser tripartito.
¿Sabías que hay gente dentro de las congregaciones que no saben que son tripartitas? Ellos creen que tienen solo cuerpo, pero no saben que tienen un ser integral dentro de ellos y que ese ser integral tiene funciones espirituales que se cumplen. Entonces, vemos que el Rúa, que es la esencia del ser humano, que está en Génesis capítulo 2, verso 7, que es el soplo del omnipotente allí. Vemos que el alma, que es el nefesh de la persona, está estructurado allí las emociones. Váyase a Génesis capítulo 2, verso 27, o a Romanos capítulo 1, verso 28, para que vea el porqué de esas dos relaciones. Me encantaría que hoy el grupo de trabajo desarrollara estas citas y me las publicara y me dijera: pastora, aquí están las citas, las leas. No solo me interesa que las escribas, me interesa que las leas. Y tenemos una materia física, un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico, vemos en Génesis capítulo 2, verso 7, y en Génesis capítulo 1, verso 27, así fue cableado el ser humano por el Eterno. Ahora, en el cielo no hay cuerpos físicos, en el cielo hay cuerpos celestiales. Cuando el Eterno trabajó esa área de la creación en el huerto del Edén, el Eterno creó la materia física en la tierra, cosa que no estaba en el cielo. En el cielo celestial, en la tierra, es cuerpo físico. Muy importante, por favor. Resalte estas partes porque son importantes. Entonces, estas tres áreas pueden enfermar y manifestarse en la parte física. O sea, ¿dónde se puede enfermar una persona? ¿En la parte espiritual? Claro. ¿Una persona se puede enfermar en la parte almática? Claro que sí. Pero ¿dónde se manifiestan estos dos tipos de enfermedades? En la parte física de la persona. Esto es tremendo. Y yo quiero por eso hoy tomarme un momento contigo para que entiendas el nivel por donde vamos a ir caminando en sanidad relacional interior de nuestra vida. ¿Por qué se llama sanidad relacional? Porque es el ser tripartito. Nosotros no podemos decirle a una persona: ay, nosotros vamos a hablar porque te sanes de esa enfermedad. Resulta que necesitamos empezar por la parte espiritual o por la parte almática. Si la persona no es salva, necesitamos empezar por la parte espiritual. Si la persona es salva, pero vive una vida emocional enferma, entonces necesitamos trabajar la parte almática de la persona. Y si la persona está trabajando esas dos áreas, podemos trabajar la parte física. Pero no podemos trabajar partes físicas sin antes entrar en la parte almática y espiritual. Por eso es tan importante el tema tridimensional. Ahora, la sanidad interior, la sanidad relacional, es un estado del bienestar mental de la persona, del bienestar espiritual de la persona, que manifiesta los beneficios físicos en su organismo. Entonces, una persona que mentalmente no está bien y emocionalmente no está bien, manifiesta enfermedades físicas. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso los abatidos. Acuérdense que la palabra de hoy es la palabra abatidos. Entonces, si nosotros entendemos la salud interna, que solo puede ser producida por una relación entre el individuo y la presencia de Dios, entenderemos cómo el principio del estado de salud de esa persona es armónico. Tiene una armonía espiritual porque tiene una relación sana espiritualmente que lo hace estar en un estado de salud relacional verdadera. Es una manifestación de su cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos estos principios, vamos a Deuteronomio 7, del 11 al 15, usted los va a leer en casa y usted va a conectar una cosa con otra. ¿Por qué? Porque la principal causa de la enfermedad espiritual se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la enfermedad? Pecado, amados. Y resulta que nosotros lo que hemos hecho es tratar de ir al psicólogo,
tratar de ir al curandero, al brujo, al hechicero, al homeópata, a todo el mundo, para que trate un problema físico cuando el problema es espiritual. ¿Y cómo hacemos para trabajar esa área espiritual? Eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, para llegar a nosotros a entender un problema físico, tenemos que ir a la parte espiritual. Todo el mundo va a la parte del psiquis, pero el psiquis no te va a arreglar el problema hasta que no arregles el problema del pecado. Ven que es importante el tema de hoy a la luz de la palabra. Mucha gente hoy en día necesita este tema más. Ojalá la gente dijera, wow, yo me voy a enfocar a entender este tema para poder ayudar a otros. Tremendo sería. Imagínate todo hijo del Eterno trabajando este tema, ayudándose, saliendo de su cárcel espiritual para ir a ayudar a otros que están abatidos. Ahora, ¿cuál es el modelo perfecto de sanidad? ¿Saben? Una de las áreas más importantes de entender es cuál es el modelo perfecto de la sanidad. Porque nosotros hoy compramos un libro, 7 pasos para la sanidad emocional, 8 pasos para alcanzar la salud. Compramos todo lo que tenga que ver con el mercado. Yo tengo un libro perfecto, se llama la Biblia. Tiene 66 libros y los 66 libros trabajan las 3 áreas en sanidad. Tremendo. ¿Qué otro libro te puedo recomendar? No encuentro otro. Es el único libro perfecto que tiene toda la sapiencia de sanidad. ¿Sabes? En Mateo capítulo 4, verso 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, ¿qué? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, paralíticos, y los sanó. ¡Los sanó! Imagínate. Y le trajeron todo este tipo de emociones, todo este tipo de problemas emocionales, espirituales, que se estaban manifestando en la parte física de la persona, y los sanó. O sea que quiere decir que el Eterno tiene sabiduría para enseñarnos del tipo, de la forma perfecta de la sanidad. No son 4 gritos, no son 3 oraciones. Es un trabajo tan hermoso y tan entendible que cuando lo vamos a la luz del Eterno vemos excelencia en el trabajo ministerial de nuestro amado Mesías, que nos enseñó perfectamente la sanidad. Ahora, ¿sabes que hoy en día hay mucha gente que cuando está hablando de las partes de la sanidad dice, no, la verdad es que en este momento ya no sé los milagros? Discúlpame. Y entonces, ¿cómo se manifiesta la palabra del Eterno en nuestras vidas? Y los milagros, los dones, los prodigios del Eterno se manifiestan cuando la persona entiende de sanidad. Esa es la forma de la manifestación. ¿Tú crees que el Eterno nos sana hoy? Por supuesto, el mismo Dios de ayer es de hoy y es del futuro. La Biblia lo dice. Entonces, ubiquémonos en el contexto espiritual y verán que vamos a ver que sí hay poder en la sanidad. Sí lo hay, y hoy en día los dones están establecidos para sanidad en nuestras vidas. Lo que pasa es que los hemos malversado, los hemos desviado de los dones espirituales de la palabra. Ahora, cuando tomamos la cita de Mateo 4:24 y vemos un análisis, hagámosle un análisis a la cita de Mateo 4:24, ¿qué es lo que lo otorga? ¿Qué es lo que otorga el Eterno en esa sanidad? ¿Te parece si le hacemos un análisis y vemos lo interesante que es el Eterno, nuestro Mesías, enseñándonos de sanidad? Vean, habían dolencias físicas, habían enfermedades crónicas que producían que la gente estuviera afligida, enfermedades del alma. Eran enfermedades de bipolaridad, eran enfermedades de depresión, eran enfermedades de trastornos obsesivos, compulsivos, trastornos de ansiedad. Eran enfermedades de abatimiento. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua reconoce del pueblo? Pues que hay un pecado, que hay una cantidad de cosas que están desviadas de ellos. Ahora,
¿Qué otra clase de gente encuentra el Eterno? Encuentra endemoniados. Aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos. Tremendo. Entonces, cuando vemos esta categoría, estaban los de dolencias, de enfermedades crónicas físicas, estaban los abatidos, los afligidos, los bipolares y los de la depresión crónica, que ahí me voy a quedar un buen tiempo hoy. ¿Y quiénes más? Y lo estaban los endemoniados. Si alguien hoy en día dice que no hay que echar fuera a los demonios, discúlpame, lo que primero Mesías nos enseñó, estos 3 tipos de abatidos. Y hay que trabajar en esto. No hay que huirle, hay que enfrentarlo. Pero cuando tú enfrentes un área de estas, primero sánate tú para luego ayudar a otros. Ahora, ¿quiénes más estaban? Un cuarto grupo. Los paralíticos y discapacitados físicamente. O sea que había una categoría, había un análisis de sanidad que había que establecer. ¿Tú no ves que el Mesías hizo una sanidad igual con otra? Porque determinando el problema se podía encontrar el remedio para el problema. Pero todos no les podemos dar el mismo tratamiento. Por eso yo en las clínicas, cuando atiendo personas individualmente, cuando tenemos cita individual, no atiendo una persona con otra, porque no es la forma como debemos de trabajar. Yo trabajo, aparte de las campañas, yo tengo una clínica donde yo trabajo aparte individualmente con la persona, donde tomamos 3, 4, 5, 6 horas de trabajo ministerial para trabajar una clínica en el área donde la persona necesita, porque no podemos trabajar esto en grupo. Ahora, ¿cuál es el proceso de esa sanidad? ¿Cómo es la forma como el Eterno nos muestra y cuál es el resultado? ¿Por qué hoy en día no podemos ver resultados en las personas? Porque hoy en día, aunque les exponemos la palabra, se les predica y se les predica y se les predica la enseñanza y no encontramos los resultados que estábamos esperando. ¿Qué es lo que estanca a la persona? ¿Será que es que nosotros no sabemos predicar o será que la otra persona no sabe entender el mensaje del evangelio? ¿O será que no estamos comunicando el mensaje de la forma correcta? Preguntémonos, hagámonos preguntas contundentes en sanidad. No es que estemos criticando a nadie, sino que vamos a enfrentar la situación. Que de pronto puede ser que tú tengas un espíritu que a mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer, o un espíritu donde tú no quieres recibir las cosas. No sé, el Eterno nos está hablando a todos. Y así que nos vamos a abrir en el espíritu con todo. Entonces, deja de decirte algo. Y yo quiero que tú hagas un cartel y lo publiques. Yo sabré que tú trabajaste esta clase si tú estás trabajando como estamos hablando en este mensaje. La salud es un don divino que amerita 3 frases. ¿Tú sabías que la salud es un don divino? Amerita 3 frases para ti. Número 1. Prosperidad en todas las áreas de tu relación. O sea, no prosperidad de dinero, eso es una añadidura, sino prosperidad en tu espíritu. O sea, se te nota que estás prosperando espiritualmente. Prosperidad en tu alma, en tu nefesh, que se nota que tú estás trabajando en el área de la sanidad. Entonces físicamente se te nota que estás viviendo la enseñanza bíblica. Número A, este es el primero. Segundo, debe de haber una prosperidad en la personalidad espiritual de tu vida interna que refleja lo que hay en tu interior. ¿Sabías que los dones del Espíritu son la manifestación del fruto del Espíritu? No los frutos, el fruto del Espíritu Santo, del Ruja HaKodesh sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos, lo que nosotros decimos es la expresión de los dones. O sea, si tú dices, ay, pastora, yo tengo un don para cantar, y tú cantas y ministras, es porque dentro de ti el fruto del Ruja HaKodesh está expresando lo que tú estás sintiendo. Cuando no hay nada, no hay conexión. No se entiende lo que tú estás haciendo. ¿Estás claro, verdad? En todas las áreas, lo que tú hagas, como tú lo trabajes, es la manifestación
de lo que hay dentro de ti. Ahora, físicamente tu cuerpo demuestra tu salud corporal, o sea, la armonía corporal. ¿Tú sabías que los ojos tuyos son las ventanas del alma? Tú puedes decirle a alguien, no, yo no estoy ofendido contigo, pero en tus ojos proyectas lo que estás sintiendo. Tu cuerpo corporal proyecta lo que tú estás sintiendo. Por eso es tan importante entender la salud, que es un don divino. Y número 3, el nefes, el alma, la salud mental, es el concepto donde tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, por eso me gusta muchísimo la palabra de Hebreos que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso sepan discernir lo bueno de lo malo. ¿Cómo vamos a discernir si estamos enfermos? Emocional, física, espiritualmente. ¿Cómo vamos a discernir algo si no lo entendemos? Necesitamos de ir a la palabra. Mira, ve conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 16, porque yo sé que el tema de hoy va a ir llevando paso a paso a un nivel de sanidad. Este tema lo voy a centrar muchísimo en las áreas de depresión, bipolaridad e inmadurez. Durísimo. La sanidad interior es el lazo fundamental entre el exterior y la mente. Vaya a 2 Corintios capítulo 4, verso 16 y verá que se va a dar cuenta que lo que le estoy compartiendo en este momento viene directamente de la palabra de Dios. Entonces, hay un lazo que une lo interior con lo exterior. Tú le dices a alguien, oh no, yo ofendido no estoy, pero tu lazo está desconectado de la parte. O sea, tu cuerpo está mostrando algo que tu alma está sintiendo. Por eso es tan importante la sanidad. Bueno, entonces relacionemos la salud interior, el estado mental y espiritual del hombre con la depresión, con la famosa enfermedad del siglo XXI. Es una enfermedad del milenio. La gente se deprime, caen en depresión, se van de la congregación, ya no quieren hablar con nadie, el día del servicio no quieren que nadie los salude. Tú sientes que como que tú te acercas a esa persona y esa persona te dice, no me abrace, no me toque, no me diga nada. ¿Por qué? Porque está en un estado mental, espiritual, y ese estado ha llevado a esa persona a una depresión. ¿Cuánta gente hoy con pastillas? Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es una ansiedad, una angustia, un pánico, una tristeza excesiva, una alteración psicomotriz de la persona. Por eso la persona llora y llora y llora y llora y llora. Ahora, comillas acá. Yo no puedo llorar, pastora Pili. Claro, tienes que llorar. Pero si es un síntoma diario en tu vida, tienes que reconocer que hay una depresión en tu vida. Porque, mira, ¿qué pasa hoy cuando una persona, hoy en Estados Unidos pasa esto, se murió alguien e inmediatamente, aquí no sepultan a la persona al otro día, sino a los 8 días, para darle tiempo a la persona que en el funeral no llore. Y en esa semana la empastillan. Cuando llega al funeral está tan dopado, no pudo expresar su dolor. ¿Sabías que la Biblia tiene tiempos de duelo donde tú tienes que llorar? Llora. Pero el tiempo de duelo se termina. Y si tú tienes un síndrome de llorar y llorar y llorar y llorar, tienes que entender que estás en una depresión y necesitas ayuda. Solo no sales de una depresión de esa. Sola o solo no vas a salir de ese estado de depresión. Y a veces esos estados de depresión son los que causan enfermedades estomacales. ¿Sabías también eso? Bueno, muy importante. Entonces, váyase a Lamentaciones capítulo 3, del 1 al 4, y lea sobre la depresión, porque es importante entender este tema, hacia dónde el Eterno nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque mientras que tú no entiendas el área de la depresión, que es una parte psicosomática de la persona, y el área del cuerpo, que es un trastorno digámoslo, mental de la persona, que se conecta, que es un lazo que produce un trastorno psicoterapéutico.
Estoy hablando como muy psicológico, ¿verdad? Pero es que es verdad, es así. Lo que pasa es que está tan desconectado de nosotros y el tema necesita ser conectado a nuestras vidas para poderlo llevar. Hoy en día, los médicos han encontrado que los trastornos asociados a enfermedades psicomentales, digámoslo, los médicos descubrieron algo que la Biblia descubrió desde el principio de la humanidad. ¿Cuál? Que todo está conectado con la parte espiritual de la persona. Los médicos descubrieron eso. Qué médicos tan inteligentes. Entonces, descubrieron que las enfermedades degenerativas, como la reumatitis, como el artritis, como el lupus, como la esclerosis múltiple y como la fibromialgia, son causantes de enfermedades emocionales. Descubrieron que las neoplásticas, o sea, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, son consecuencias de enfermedades emocionales reconocidas con el perdón, con la falta de perdón. Reconocieron que las enfermedades metabólicas, como la diabetes, como el infarto agudo, como las influencias cardíacas renales o como el hipotiroidismo, están relacionadas con la parte emocional. ¿Cómo les parece que los médicos descubrieron eso cuando la Biblia ya lo había descubierto? La Biblia nos mostró las enfermedades. Y descubrieron que la parte hormonal de la persona, el síndrome de fibrosis quística, los problemas de difusiones eréctiles, los problemas sexuales están relacionados con problemas espirituales. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a una persona en estas áreas? Entonces, todos digan, primero me tengo que ayudar yo. Nadie puede ayudar. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Una persona no puede ayudar a otra persona si juntos están a punto de caer al abismo. Tiene que primero haber ayuda para mí, ¿sí o no? Entonces, vamos a hablar de esas manifestaciones espirituales de la alteración de una persona en su vida, en su enfermedad que está viviendo. Entonces necesitamos tratarlo a nivel bíblico. Necesitamos tratarlo. ¿Sabe por qué? Porque una mente gobernada por sus emociones es una mente con problemas en el cuerpo. Cuando la persona maneja todas las cosas, que la mente le gobierna sus emociones, tiene sentimientos y pensamientos, se siente perseguido, se siente perseguida, siente una naturaleza humana pesada en su vida, siente emociones encontradas cada día de su vida. Cuando la persona tiene una conducta humana propensa a desarrollar, digamos, enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas, Pastora Pili? Todos los días le duele algo. Ay, pastora, pero es que es verdad. Sí, pero tienes que encontrar la cura y la cura no está en una pastilla. La cura está en buscar el remedio bíblico. ¿Dónde está el problema? Nosotros hemos huido de la palabra, hemos huido del remedio bíblico porque hemos querido nuestro propio remedio pensando, ay, pastora, pero es que el Señor también permitió a los médicos. Claro que sí, pero el médico de médicos se llama Yahweh, Rafa, el que sana, Jehová Rafa, el que nos sana de nuestras enfermedades. Ahora, entonces, una conducta de naturaleza espiritual es la conducta donde la persona vive una vida de obediencia y la manifestación de esa vida de obediencia mental, emocional, se manifiesta en una vida física, donde la persona no está constantemente asistiendo a que lo revisen, a que le den una pastilla, a que le den una medicina. ¿Por qué? Porque encontró el remedio correcto. Miren lo importante que es lo que estamos hablando en este momento. Vaya a Deuteronomio capítulo 28, 1 al 2 y dígame si le estoy diciendo algo incorrecto. Y vaya a primera carta a Corintios capítulo 2, verso 14 al 15 y compártame si yo no le estoy hablando algo completamente bíblico. Necesitamos conectar nuestra vida con el Eterno.
Necesitamos conectar nuestra vida con el Eterno. Pastora, pero yo voy a la iglesia. No, 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 no. Yo no te estoy hablando de la congregación. Te estoy hablando a ti como persona. No conectes una cosa con otra. Ahora, las personas que manejan una vida depresiva son personas que llegan a unos niveles de dolor y de tristeza tan profundos que tú dices, pero si esta persona va a la iglesia o esta persona los domingos o sábados o viernes asiste y levanta sus manos y uno lo ve orar, pero tiene depresión y tú no lo sabías. Y tú no sabías eso. O ni siquiera la persona lo sabía. Entonces, esas enfermedades se llaman enfermedades psicosomáticas. Están relacionadas entre la mente y las emociones que manifiestan en el cuerpo. Ahora, yo quiero darte varios casos de enfermedades psicosomáticas para que veas la importancia. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 1, del 2 al 6, y luego léete el 7 al 10 y mira esto. La Biblia nos habla que Ana era una de las esposas de Elcaná, que se encontraba padeciendo de un caso de esterilidad, o sea, era incapaz de concebir. Se encontraba con pérdida de su sanidad interior. Ella estaba en un dolor profundo. ¿Sabes qué encontró Ana? Encontró la oración perfecta en el tiempo perfecto y entendió su sanidad. Recuerda que Ana no pedía hijos para ella. Ella se dio cuenta de la situación que estaba viviendo el pueblo y Ana estaba pidiendo hijos para Israel. Y había un problema serio allí. Y cuando el sacerdote la vio y dijo, esta está borracha, a mediodía borracha. Pero no estaba borracha. Estaba pidiendo porque encontró la fuente de la sanidad. Ella se conectó donde se tenía que conectar. Imagínate a Ana consultando médicos para la esterilidad. Consultó al médico de médicos y fue el milagro. ¿Dónde nos queremos relacionar? Todos los conflictos emocionales familiares nos hacen perder nuestra salud interior. Dígame que no. Usted tiene un conflicto emocional en su casa, inmediatamente se bajan todas sus defensas. Mira, vaya a Santiago capítulo 4, verso 1 y vea por qué el Eterno nos quiere mostrar a nosotros el conflicto emocional que está tan relacionado con nuestras defensas de nuestro cuerpo. Todo eso nos hace perder las defensas del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico espiritual que tenemos que trabajar aquí? ¿Cuál sería el paso para salir de la depresión? Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 6, y vea por dónde voy. Las características importantes es diagnosticar la enfermedad. Tienes que diagnosticar la enfermedad. ¿Sabías que es importante diagnosticar la enfermedad? ¿Por qué? Porque cuando una enfermedad se repite y se repite, hay que diagnosticar el problema psicoespiritual, digámoslo, en el RUA. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy conectado con esta enfermedad? Entonces mucha gente dice, pastora, pero es que yo soy un hijo de Dios. Y entonces, por ser hijo de Dios, tienes que cargar esa enfermedad. Isaías 53 quedaría violado dentro de la Biblia, si fuese así. Porque dice que por las llagas del Mesías somos sanados. Entonces, para poder entender el tema de la depresión, necesitamos entender el cambio de carácter. ¿Cuál es la irritabilidad que tienes? ¿Cuál es el enojo que tienes? ¿Cuál es la amargura que se presentó en tu vida que te ha cargado durante tantos años? ¿Cuál es la tristeza excesiva? Ana llevaba 6 meses en estado de dolor, de esterilidad, de profunda amargura, de esa depresión, de ese carácter, de esa irritabilidad. 6 meses. ¿Cuál es la pérdida de autoestima que tienes? ¿Será que tu autoestima se ha perdido? ¿Será que posiblemente alguien te ha repetido, no, tú no sirves para nada, tú no estás haciendo bien las cosas, la verdad es que yo creo que tú no lo haces bien, la verdad, o tienes a alguien que te está todo el tiempo diciendo cosas y cosas y cosas, y tú perdiste tu autoestima?
¿Sabes que eso puede suceder en la vida de una persona que perdió la autoestima? Entonces, cuando pierde la autoestima no sabe quién es. Y empieza a generarse toda una cantidad de problemas en la vida emocional de esa persona porque cree que no es capaz de salir de ese problema emocional. Estos síntomas que yo te estoy compartiendo son síntomas, primero, psíquicos, segundo, mentales y tercero, del Ruach, del espíritu. La Biblia los llama amargura de espíritu. Los médicos le dicen, no, son síntomas psicosomáticos. Los médicos le dicen, son síntomas psicosomáticos espirituales. Pero yo te tengo la palabra correcta, con la cual la Biblia llama a estos síntomas y se llaman amargura de espíritu. Vaya al Salmo 25, del 16 al 18, y mire cómo la Biblia le llama a estas enfermedades psicosomáticas. Lea, por favor, las citas bíblicas porque necesito que yo avanzar para que usted después tome nota del tema. Entonces, Ana se encontraba en un estado, digámoslo en palabras claras, había una obstaculización, una obstrucción demoníaca allí. Porque la acción del enemigo consiste en afligir, abatir desde las emociones a una persona y darle a esa persona una depresión, una comprensión, una obsesión, un desánimo, no tiene ganas ni de caminar, no tiene ganas de correr, no tiene ganas de hacer, porque lo tiene oprimido, si es un hijo de Dios. Si no es un hijo de Dios, lo tiene poseído. Interesante. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vamos a encontrar en una persona entonces con depresión, que hoy le llamamos la famosa enfermedad de esquizofrenia? Pero la esquizofrenia es manejada por un área de depresión constante, que no nos dimos cuenta en qué momento entró. Entonces vemos la anorexia, que es la falta de apetito, la pérdida de peso, los trastornos de sueño, de insomnio, ¿verdad? Cuando la gente dice 7 días, 7 horas y no he dormido. La hipersomía, que es el exceso de dormir. Una persona se acuesta a dormir y se levanta y sigue durmiendo y tiene sueño y tiene sueño. Y es una constante cansancio en su cuerpo. Pilas con eso, porque estamos hablando de depresión. Y ya estamos hablando de que el segundo paso a la depresión es la famosa enfermedad diagnosticada del siglo XXI, que es la esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasa? La persona empieza a adelgazarse, a tener unos dolores de cabeza. Yo sé que usted está diciendo en este momento, pastora, usted está hablándome conmigo. Unas palpitaciones y una taquicardia y un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la persona está cayendo en depresión y hay que caminar rápido sobre eso. Entonces, Ana padecía de estos síntomas. ¿De este síntoma de qué? De una amargura. Lo que la Biblia diagnostica como amargura y lo que los médicos de hoy en día diagnostican como psicopatología, ¿verdad? Y entonces vemos que Ana está en una severa depresión. Pasó de una depresión a una severa depresión. Yo creo que hoy el tema va a llegar profundamente para lo que yo quiero trabajar contigo. Es la depresión de Ana, es la depresión, diga su nombre, un pecado. ¿Sabes que hoy la gente piensa que la depresión es un pecado? Entonces, ¿por qué la depresión es considerada un pecado en muchas congregaciones? O sea que asiste a la congregación, se bautizó, hizo su tevilá, asiste, va, diezma, se congrega. Y la gente dice, no, es que esa persona está en pecado. ¿Qué deberíamos de tener como expresión cuando Yeshua mencionó en Mateo 26:38? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Será que Yeshua estaba deprimido porque tenía un pecado? ¿Se dan cuenta que no es una forma de nosotros de tratar a las personas que estén en depresión en nuestras congregaciones? Muchas veces no es un pecado.
Es un problema emocional que necesita ser arreglado. Cuando consideramos la depresión como una manifestación de haber pecado, es otra cosa. Vaya conmigo a Job capítulo 2, verso 13. Job dijo, ¿será que yo pequé? ¿Será que mis hijos pecaron? Voy a hacer sacrificio. Porque Job conectaba esta área con el pecado. En realidad, amados, el conocimiento del origen de las enfermedades que nacen de la pérdida de la salud interior no es considerado un pecado. No es un pecado. Es un área emocional que necesita ser tratada. Posiblemente más con el perdón que con el pecado. Posiblemente, mejor dicho, más con el perdón que con el pecado. ¿Cómo maneja la Biblia estos casos? Pastora Pili, enséñeme eso porque yo necesito aprenderlo. La palabra de Dios es la medicina, amados, para todo. Yo no te llevaría a nada ni a nadie que no fuera la palabra de Dios. Porque no puedo aconsejarte a ti, porque la palabra es la que aconseja. Yo no te puedo llevar a un libro externo de la Biblia, porque la palabra es la que tiene el poder. Y yo no te puedo remitir ni a un profeta, ni a un maestro, ni a un rabino, ni a nadie que no sea nuestro amado Yeshua para sanidad. Porque si no, perderíamos todo. La Biblia nos muestra la sanidad en los modelos bíblicos de enfermedad psicoespiritual, psicosomáticos, porque la Biblia es el todo, el manual perfecto para tu sanidad. El problema es que no sabemos dónde. O sea, posiblemente tú dices, sí, yo sabía eso, pero ¿y? Entonces, si sabes, ¿por qué no actúas? La aplicación bíblica al modelo científico de la enfermedad. La aplicación más clara de la Biblia al modelo de la enfermedad es que tenemos que entender primero qué tipo de enfermedad tiene la persona. Por eso es tan importante la clínica. Porque si usted va al médico y usted le dice al médico, doctor, estoy aquí, y el doctor le dice, ajá, ¿y qué te duele? Y tú no le dices, el doctor no va a adivinar. Se espera un momentico, a ver, mija, ¿le duele la cabeza? No, doctor, no me duele la cabeza. A ver, mija, entonces ¿le duele el pie? No, doctor, no me duele el pie. Tú tienes que saber, decir qué es lo que te duele, por eso es la clínica, para poder entender dónde está el problema. Entonces, esa enfermedad necesita ser pasada y entendida. Por eso yo en la clínica hago énfasis en las partes emocionales de la persona, en las enfermedades psicoespirituales, en las enfermedades sintomatologías, o sea, lo que está sintiendo, en la enfermedad de la clínica de su vida espiritual y en la enfermedad psicomental. ¿Cómo está mentalmente la persona? Para poderla llevar hacia un camino espiritual en ese modelo. Bueno, vayamos a la solución de hoy, porque vamos a trabajar duramente en el tema de hoy. ¿Cuáles son las bases del diagnóstico de esa enfermedad? Vaya a Santiago capítulo 4 y lea hoy capítulo 4, verso 1 al 3. Las enfermedades tienen origen en el estado de descomposición espiritual del hombre. Ahí está el origen. ¿En dónde está descompuesta un área en tu vida para poderlo arreglar? Cuando lo arreglemos, arreglamos el todo del ser humano. Esa enfermedad que necesita ser sanada, necesita pasar por el área espiritual. Por eso volvamos a Isaías 61. El espíritu de Yahweh, el Adón, el Señor, está sobre mí. Esta es la palabra que estamos trabajando hoy. Porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o sea, el evangelio, a los abatidos. Entonces, Pastora Pili, conecte esto con mi vida espiritual. Cuando la persona tiene un pecado espiritual, cuando la persona tiene un pecado de manifestación de enfermedades, cuando la persona tiene, perdón, estoy diciéndolo mal, cuando la persona tiene un pecado en el área espiritual, se manifiesta una cosa. Cuando la persona tiene una enfermedad emocional, se manifiesta en otra cosa.
Y cuando la persona tiene esas dos áreas sin arreglar, se manifiesta en su cuerpo. Tenemos que llegar ahí. Entonces los invito hoy a tener un tiempo espiritual con el Señor, a que coloquen en su vida ese trabajo ministerial de Isaías 61. Nos ha enviado a dar sanidad a los abatidos. ¿Cuál es la forma como nosotros vamos a llegar allí? Yo quiero que tú conectes hoy el proceso de sanidad en tu vida con el ayuno. Viene un ayuno poderoso y necesito que trabajes tu ayuno. Más adelante quiero que trabajes la clínica, que va a ser individual para las personas que quieran. Así que mente sana, alma sana, cuerpo sano. Esa es la forma como el Eterno nos quiere ver. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, espíritu, alma y cuerpo. Y la prosperidad del Eterno es ver nuestra sanidad. Y esa sanidad es la sanidad interior en tu vida. Un shalom para ti, mis amados. Los dejo con las enseñanzas de hoy y con el cuestionario de trabajo ministerial. Shalom para ustedes. Bendiciones. Maná.